Entonces, el neoliberalismo se vincula en nuestros países latinoamericanos con lo que se conoce como consenso de Washington, en donde hay una liberalización del mercado, achicamiento del Estado. En lo que nos interesa a nosotros a nivel educativo, se concibe la educación como un gasto, se conciben las jubilaciones como un gasto, ¿no? También no es menor pensarlo, vamos a ver ahora cuando veamos un poco más desde las políticas específicas. A mí, ¿qué es lo que me interesa? Ahora, vamos a armar todo este combo que es el neoliberalismo, que no es solo un posicionamiento político y social, nos ha generado identidad. Esa es la gran... el tema. ¿Por qué? Porque si hay algo que hizo el neoliberalismo fue mercantilizar nuestras relaciones sociales. Entonces, de golpe aparecieron términos como buscar eficiencia, buscar eficacia, ¿no? No sé si les ha tocado hablar de las FODAs, ¿eh? Bueno, esas estrategias de evaluación de políticas, evaluación de acciones a partir de FODA, esas estrategias vienen de toda una tradición que se llamó la New Public Management, que sería la nueva gestión pública, que se mete buscando profesionalizar la administración pública desde el modelo neoliberal. Entonces, se analizan las políticas públicas desde la lógica mercantilista. Entonces, vienen y nos dicen, ustedes tienen que ser eficaces y eficientes. ¿Cómo mido la eficacia y la eficiencia? Ustedes saben que si contratan esta empresa que hace unas hermosas evaluaciones, ustedes van a saber si la educación funciona o no funciona. Y así fuimos y contratamos las pruebas PISA. Entonces, veíamos que casualidad, que como una manera de deslegitimar al cuerpo docente, los resultados de las pruebas PISA se leían en marzo, cuando se estaban pidiendo la convocatoria a paritarias, ¿no? Entonces, bueno, hoy sabemos que, vieron que se habla de evaluación y acreditación, que consideramos otros saberes más allá del saber específico. Bueno, todo eso no está contemplado en estas pruebas PISA. Entonces, esta lógica de la mercantilización a las ciencias sociales, a las relaciones humanas, a las políticas públicas, es muy interesante y hay que estar muy atento porque ha construido nuestros modos de ser y de pensar, ¿no? Entonces, todos hemos padecido las FODAs famosas y generalmente en la primera reunión de evaluación de algo nos hacen hacer una FODA, las fortalezas y debilidades. Y bueno, ahí aparece y nos olvidamos de lo específico. Pero bueno, en realidad son parte de esta lógica ligada al neoliberalismo que se ha insuflado en la administración pública nacional y provincial en las distintas áreas, pero que viene de esta ideología. Siempre hay que ver los términos, qué ideología traen y qué es lo que me están queriendo decir por debajo. No sé si la vida les va a ser más divertida de esa manera. Yo me divierto y a veces me angustio más pensando eso. Bueno, entonces, dijimos, pensábamos en este marco, pensamos con Hahn y pensamos con Perry Anderson, y luego nos metemos en una política específica, o sea, estrategias específicas, las políticas públicas, las políticas, y vamos a diferenciar estas políticas de lo político. Lo político lo dejamos entre paréntesis para verlo más adelante, pero nos quedamos con lo político, lo vamos a ver con Chantal Mouffe, y nos quedamos con las políticas específicas, esas estrategias, esas definiciones de problemas, porque decíamos, los problemas no existen solos, sino que los problemas se definen, ¿se acuerdan? Y los definen desde posicionamientos ideológicos, lo que para algunos
es un problema, para otros no lo ven como problema. Qué sé yo, hay quienes pensamos que la desigualdad tecnológica es un problema y requiere una solución y requiere generar políticas estatales para resolver esa desigualdad, esa brecha digital. Hay quienes consideraron que no era un problema y que que tenía que ver con un insumo que depende de cada uno, y que el que queda afuera, ¿no? Es decir, los problemas no están ahí y hay que ir a buscarlos, sino que de acuerdo a cómo leo la realidad, construyo el problema. ¿Está claro? Esto para de aquí en más. En función de que defino ese problema, que es parte de la política, de las políticas específicas, lo que voy a hacer es formular estrategias para resolverlo ese problema. Por eso es tan importante definir el problema, ¿no? Es decir, este es el problema que tengo. Por ejemplo, ¿qué problema dejó en evidencia la pandemia? Que había un 60% de población escolarizada que no accedía a ningún tipo de dispositivo, que no accedía a internet, que no accedía a nada. Y que ese 60% va a quedar afuera, y que va a quedar una desigualdad que se va a vivir en más. Y que va a haber una gran deserción cuando volvamos a la escuela. Eso es un dato frío y llano. Ese dato, ¿yo lo puedo ver como un problema? Bueno, si lo veo como un problema, formulo ese problema. ¿Cuál sería el problema? La desigualdad. La desigualdad digital, la brecha digital. ¿Y por qué se da? Empiezo a investigar. Y empiezo a plantear, a partir de esas preguntas y de ese problema, que yo veo desde una política pública específica. Y esa política específica van a ser estrategias para tratar de resolverlo. Esas estrategias puede ser, bueno, le pido a un ministerio que se encargue de, qué sé yo, de generar un subsidio, o genero un DNU, genero es decir, o genero una ley, o genero un decreto. ¿Qué quiere decir esto? Ese es un marco regulatorio, pero que es parte de esa política. Entonces, cuando se definen leyes y se habla de leyes, se está hablando no de una ley por una ley, sino de una política pública que responde, que es parte de una estrategia y responde a problemas. Y luego, bueno, lo tengo que implementar. En esa implementación muchas veces de lo que se pretendía a quienes se llega, y luego tengo que ver si yo logré llegar a esa población que iba a ser la que iba a recibir la beneficiaria de esa política pública específica. Todo eso se ha llamado ciclo de políticas públicas, se estudia y se analiza. ¿Por qué? Porque yo cuando concluyo la primera etapa tengo que ver si llegué y logré los objetivos para poder evaluarla y volver a hacerla mejor. Es decir, esta organización, ¿no? Esto de pensarla como en un ciclo, es una manera. Bien, un área específica son las políticas, o sea, estas estrategias ligadas a la educación. Nosotros tenemos hoy Ministerio Nacional de Educación y en Provincia de Buenos Aires nos manejamos por lo que es la Dirección General de Cultura y Educación. Dentro de la Dirección General está la Dirección de Educación y dentro de esa Dirección de Educación está la Dirección de Educación Artística, que está Artística Superior, ¿no? Nosotros dependemos de toda esa chorrera de instituciones. El Ministerio de Educación de Nación surge, lo vamos a ver, posterior a la reforma del 49, durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, que se plantea la necesidad de diferenciarlo, era de justicia e instrucción pública. Entonces dice, bueno, la educación es un tema, la justicia es otro, no nos podemos dedicar a las dos cosas,
tenemos que armar un ministerio específico. De allí en más surge, nada más que antes tenía mucho más peso el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque había mucha más cantidad de escuelas nacionales. ¿Por qué me fui de tema? Que parece que me fui de tema. Porque una de las medidas que se toman es pasar las escuelas nacionales que todavía quedaban a cargo del Ministerio Nacional, de la jurisdicción nacional y que estaban en las distintas provincias, durante la Ley Federal de Educación, la llamada Ley Federal de Educación, que se legitima y se construye y se vota en el contexto de las políticas neoliberales. Bueno, para achicar, había que achicar el Estado. Entonces, ¿qué? Esto se pasa a las provincias. El problema fue que se pasaron las escuelas, no se pasó plata. Entonces, se armó lo que se armó. Entonces teníamos, no sé si han pasado, escuelas acá se daba, en Viedma, por la Ley de Educación de Provincia de Río Negro, tenía un modo de pensar el secundario. Y en Provincia de Buenos Aires otro. Entonces, muchas veces para ir de una provincia a otra, los chicos perdían un año. ¿Por qué? Porque tenían que rendir tantas equivalencias, porque en uno había CBU, en otro estaba el polimodal, ¿no? Es decir, se había desarmado la unidad del sistema educativo. Y tantas otras medidas que se tomaron. Pero lo que quiero es que quede en claro esta concepción de políticas específicas, como porque el término de política se utiliza, ¿vieron?, para distintas acepciones. Nosotros acá vamos a hablar de políticas específicas, de estrategias, de formulaciones de problemas, de modos de ver la realidad y de estrategias que se cristalizan en los gobiernos. ¿Una política pública puede convertirse en política de Estado? Sí, siempre y cuando tenga continuidad en el tiempo. O sea, que tiene que superar varios gobiernos. Porque hay algo que estamos acostumbrados, que viene un gobierno de otra manera de ver la sociedad y como no la considera una política pública, pone un DNU, saca otra ley y cambia eso. Entonces, consejo. La semana que viene nos encontramos, hacemos un vivo, una reunioncita por Meet, lectura de Perry Anderson y lectura de Feldberger y Gluz. Dudas y preguntas, no hay problema. Yo ahora les subo algunas definiciones, creo que les había prometido, sobre lo que son las políticas públicas y qué entendemos por las políticas y que lo diferenciamos de lo político en el sentido que lo vamos a nosotros tomar acá de Chantal Mouffe. Habría un sinfín de pensadores, uno de los primeros que habla sobre la política, la polis, es Aristóteles y tiene una obra que se llama La Política, en donde habla de la importancia de la música. Después se los voy a buscar y se los pongo como chascarrillo. Chau, chau. Nos vemos la semana que viene y los voy a escuchar.